Continuar en esta onda de salud, hacemos conexión, la primera de la mañana, con nuestra especialista en el tema, en esta área de salud, la doctora Victoria de la Cruz. Doctora, muy buenos días. Buenos días para todos. Mira, Javier, tú sabes que siempre hemos hablado de la obesidad, del problema que trae, que es una epidemia. O sea, hay países que tienen estadística de mitad de su población obesa y siempre hemos estado preocupados. Nosotros en nuestro país siempre nos preocupamos, no sé si te das cuenta, por los desnutridos. Y siempre dicen, ay, que ese está desnutrido, y uno pone mucho énfasis en el desnutrido y nos olvidamos un poco de la obesidad. Y la verdad es que a veces usted ve un niño gordito y dice, ese está en salud. Y una persona adulta que está con la barriga un poco llena dice, esto yo no voy a bajar de peso porque la verdad es que yo tengo dinero invertido aquí, o sea, se siente saludable, fortalecido, pero ya eso ha caído con el tiempo. Una obesidad, señores, un trastorno que ahora con la pandemia y el COVID se ha puesto en el tapete nuevamente, porque las personas con COVID y que están en sobrepeso se ven más afectadas que uno que está en un peso estable. Estadísticamente ya se ha demostrado que esos fallecimientos, muchos de ellos, la mitad probablemente de los fallecimientos en el mundo, tienen mucha relación con el sobrepeso. Y nosotros todos los días tenemos que leer y leer sobre esta situación, porque en realidad el mecanismo no está claro de cómo sucede por qué el COVID afecta más a una persona obesa. Entonces hay diferentes conclusiones en cuanto a los estudios que se han hecho. Una de ellas nos dice que las personas obesas pueden tener una dificultad para los mismos movimientos pulmonares, la misma capacidad pulmonar, una disminución, por lo que tiene esa dificultad más, se nota más en un obeso, esa limitación en esos movimientos, en ese sistema respiratorio, en cuanto a la capacidad pulmonar, la obstrucción que puede presentar y el mismo desenvolvimiento que tenga con respecto a esta capacidad. Pero también hay otras teorías muy arraigadas ya, con muchas conclusiones, sobre todo del sistema inmune. Nos dice que el sistema inmune de una persona obesa es más débil que una persona en un peso estable. Y esto, yo quiero hacer énfasis en esto, porque las personas dicen, no, si tú estás gordito y bien comido, no te pasa nada. Pero, señores, hoy en día eso no es así, ¿eh? No está totalmente claro, pero sí se deja saber que puede estar alterada la respuesta inmune. Entonces, así mismo ha pasado con el virus de la influenza, que dice que con las personas que le ha dado la influenza, pues tienen una defensa más debilitada y mayor probabilidad de lo que ustedes han oído, una tormenta de citoquinas que pasa con el COVID-19. Entonces, como le digo, al tener esa violenta tormenta, o sea, una explosión que sucede de citoquinas en el organismo, el paciente puede quedar más afectado que un paciente de peso regular. Entonces, como le digo, esa función pulmonar, ya cuando la persona quiere respirar, tiene una mayor resistencia en las vías respiratorias y esos pulmones no se pueden expandir bien. Entonces, muchas veces cuando el paciente tiene que ir a cuidado intensivo, es un desafío mejorar la saturación de oxígeno y poder ventilarlos, pero siempre el inconveniente va marcado por el sobrepeso. También uno de los mecanismos que más se dice es que, aunque no está claro, que hay unos, ustedes en otras ocasiones hemos hablado de una enzima
convertidora de angiotensina 2, una famosa AC2, que la transmembrana del SARS usa para entrar a la célula, y que entonces en las personas obesas hay una cantidad enorme de ese receptor, y entonces esa es una de las razones que dice por qué puede darle un poco más agresivo. Pero como le digo, no es que esté totalmente claro, sino que se entiende que tienen una mayor expresión esos AC2 en los adipocitos de las personas con obesidad, y porque tienen más tejido adiposo, ¿verdad? Que una persona que tiene peso normal. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta hoy. Yo sé que la pandemia ha puesto en sobrepeso muchas personas que no estaban en sobrepeso, ¿verdad? Ha agudizado el problema. Yo digo que una de las secuelas también, además de los problemas mentales que ya estamos viendo que ha traído la pandemia con el cambio de conducta y alteración de muchos hábitos en las personas, que lo ha trastornado, las crisis de ansiedad, la depresión, esos son los temas más comunes que hay en toda la familia. Uno de ellos es la obesidad, señores, no hay que ir muy lejos. Todos hemos sido afectados porque algunos han comido de más. El estar trancado, el estar con menos actividad física, pues ha traído esto, claro. Todo esto al principio de la pandemia fue mucho más. Hay personas que se han preocupado por el sobrepeso y entienden que tienen que ponerse a rebajar, y lo han logrado con todo y pandemia. Pero no, recuerden que hemos tenido los problemas de gimnasio, los problemas de limitaciones de área, por lo que yo sé que hay mucho sobrepeso, y eso puede ser una de las secuelas grandes con las que quedemos en pandemia y que hay que trabajar. Pero sí debemos saber que el sobrepeso incide significativamente en el desarrollo de estas complicaciones, y que la verdad es que hay mayor posibilidad de internamiento para el cuidado intensivo, y también muchas veces estas personas necesitan respiradores. Entonces el riesgo de muerte por COVID es 10 veces más alto en aquellos países, sobre todo en que la mayoría de la población tiene sobrepeso. Le digo, no solamente nosotros, pero sí es la conclusión con respecto a la cantidad de fallecimientos que han ocurrido hasta febrero. Por ejemplo, de los 2.5 millones de fallecidos reportados hasta fin de febrero, 2.2 millones se registraron en los países donde más de la mitad de la población excedía de peso. Eso hay que tomarlo en cuenta, porque no estamos exentos de esto. Y la verdad es que tenemos que trabajar en el sobrepeso por las complicaciones. Y como le digo, esto se ha hecho más notorio ahora, porque la verdad es cuando yo veo una persona con sobrepeso que está usando mal una mascarilla, que está sobre todo con la nariz afuera, porque dice yo no puedo respirar con la mascarilla, yo le digo mejor no salga, porque la verdad es que es un riesgo el que caiga enfermo, porque puede complicarse más que otro que esté en un peso regular. Importante tema que usted trae a colación, sobre todo porque durante el tema de la pandemia han existido varias personas, o en este caso varios casos, con temas de condiciones, afecciones cardíacas, el tema de la salud, o que dependen de algún medicamento. El tema de las citas también se vio también afectado, pero también, incluso en muchas ocasiones nos olvidamos del tema de la obesidad, que también termina siendo una enfermedad si no se trata a tiempo, y sobre todo que ha sido bastante difícil, me imagino que ha sido así bastante complicado para el tema de los médicos y de las personas que sufren precisamente de la obesidad, poder atenderse en tiempos de pandemia, tomando en cuenta que es una población también que forma parte, ¿no?, de ese grupo de riesgo durante todo este tiempo en el que hemos estado viviendo en medio del COVID-19. Sí, mira, Javier, las personas obesas muchas veces ya con edad, ¿verdad?, de una mediana edad,
estas personas ya van desencadenando una serie de problemas porque conjuntamente con la obesidad viene una hipertensión y viene también, porque recuerden, el corazón va forzado con un peso ya más fuerte que lo que él mismo tolera. Entonces hay un problema de mecanismo cardíaco en la persona en sobrepeso. Y después también el páncreas va sufriendo y degenera en que no produce insulina y entonces viene la diabetes también. Entonces, a veces el paciente nada más entiende que él es diabetes, que tiene sobrepeso, que está gordito. Pero cuando viene el COVID, entonces ahí es que debuta la diabetes, debuta el problema cardíaco, o las deficiencias, como le digo, del mecanismo del mismo COVID, que ya el obeso tiene problemas para respirar tranquilamente porque ya hay una limitación en su capacidad por el sobrepeso, producto del sobrepeso. Entonces todo eso se junta, hace una combinación que no es favorable y que se dice que el obeso tiene más receptores para el COVID, para entrar el COVID a las células, que una persona que tenga peso regular. O sea que hay unos mecanismos que todavía no son concluyentes, pero sí nos dan esta visión sobre eso. Entonces eso hay que trabajarlo mucho. Yo por eso le digo, una persona que yo veo, la pobre, fajaco caminando, con una mascarilla mal puesta, oye, no está logrando todo, porque la verdad es, tienes que ir con tu mascarilla correctamente y te apoyo que camines, pero me preocupa que te contagies, ¿ves? Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Así es, y tomando en cuenta que justamente este virus lo que hace, o lo que ha hecho, ¿no?, sobre todo en esas personas que diabetes, hipertensión, o que sufren o tienen alguna afección, obviamente, del corazón, lo que ha hecho es desnudar precisamente esas condiciones e incluso acelerar, ¿no?, ese desmejoramiento del cuerpo y de todas, obviamente, las defensas que tenga esa persona. Así que gracias, doctora, por estas importantes informaciones, sobre todo con el tema de salud, la obesidad y un tema que no podemos olvidar, que es el tema del COVID-19.